En esta ocasión vamos a ver la segunda ley de Newton, llamada también ley fundamental de la dinámica. La ley fundamental de la dinámica, o también conocida como segunda ley de Newton, postula que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. La fórmula de la segunda ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración, donde F es fuerza, M es masa y A es la aceleración. Veamos un par de ejemplos de la segunda ley de Newton. Ejemplo número 1. Una persona empuja horizontalmente un bloque de madera que tiene una masa de 50 kilogramos sobre una superficie lisa sin fricción. Si la fuerza con que la persona empuja el bloque es de 10 newton, ¿cuál es la aceleración con que se moverá el bloque? Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un esquema del problema. Dice que tenemos un bloque de 50 kilogramos de masa que está apoyado sobre una superficie lisa, quiere decir que no hay coeficiente de fricción, es totalmente lisa, y que es empujada por una fuerza de 10 newton. Una persona le empuja con una fuerza de 10 newton. Vamos a ver entonces cuál es la aceleración con la que el bloque sale en esta trayectoria. ¿Cuál es la aceleración que se le impregna al bloque? Bien, entonces, primero vamos a ver que todo cuerpo que está apoyado en una superficie tiene un peso y tiene también una normal, que es la reacción de la superficie sobre el cuerpo. Entonces esto origina la fuerza normal. Bien, entonces en el eje Y tenemos la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Ya sabemos que lo que va hacia arriba, las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Y sobre el eje X vamos a ver que la única fuerza que está actuando es F, que es la fuerza con la que la persona empuja al bloque. Apliquemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. También nos dice que la sumatoria en las fuerzas en Y podría ser también la masa por la aceleración. Pero en este caso vamos a ver que no necesitamos aplicar o encontrar la sumatoria de las fuerzas en Y, porque basta con aplicar la sumatoria de las fuerzas en X para encontrar la aceleración. Entonces continuemos. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Ya sabemos que las fuerzas que actúan en el eje X solamente es esta fuerza. Entonces F es igual, como nos dice la fórmula, masa por aceleración. Aquí despejamos para la aceleración. Entonces nos queda que la aceleración es igual a la fuerza y la masa que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza, que son 10 newton, con la que la persona empuja el bloque, dividido entre la masa de 50 kilogramos. 10 newton entre 50 kilogramos nos da 0.2 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración con la que este bloque va a salir en este movimiento. Okay. Recordemos que newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces al cancelar kilogramos con kilogramos solo nos quedan los metros sobre segundo al cuadrado. Por eso nos aparecen estas unidades. Vemos el ejemplo número 2, donde una persona va a empujar un bloque, pero sí hay fricción. Ejemplo número 2. Una persona empuja horizontalmente un bloque de madera que tiene una masa de 10 kilogramos sobre una superficie rugosa con coeficiente de fricción de 0.3. Si la fuerza con que la persona empuja el bloque es de 50 newton, ¿cuál es la aceleración con que se moverá el bloque? Bien, en este caso este problema es ligeramente diferente al anterior porque hoy sí hay fricción. Ya la superficie no es lisa, sino que tiene rugosidad y esa rugosidad tiene un coeficiente de fricción de 0.3. Cuando hablamos de rugosidad, imagínense ustedes un piso en su casa que es totalmente liso. Entonces ahí no hay fricción, si es totalmente liso. Pero hay pisos de que sí no son lisos, que son rugosos, entonces ahí sí hay coeficiente de fricción. Bien, entonces
Miremos cómo resolver este problema. Ya sabemos que la fuerza del peso viene hacia abajo, la normal viene hacia arriba, la fuerza viene hacia la derecha y la fuerza de fricción estática es la que se opone al movimiento del cuerpo, entonces viene hacia la izquierda. Recordemos que la fuerza de fricción estática también es el producto de el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Esto ya lo vimos en videos anteriores. Apliquemos la segunda ley de Newton. Dice que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan a lo largo del eje X? Pues la fuerza, como viene para la derecha, entonces esta es positiva, y la que va para la izquierda es negativa. Fuerza menos fuerza de fricción estática es igual a la masa por la aceleración. Si nosotros queremos despejar para la aceleración, que es lo que nos están preguntando, vemos que la aceleración va a ser igual a fuerza menos fuerza de fricción estática, y la m que está multiplicando, la masa que está multiplicando, pasa a dividir. Bien, continuamos. La aceleración entonces va a ser igual a la fuerza menos, ya sabemos que la fuerza de fricción estática la podemos sustituir como el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Entonces lo sustituimos aquí, dividido entre la masa. Aquí nos vamos a hacer una pausa y vamos a ir a la sumatoria de las fuerzas en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0 y no es igual a la masa por la aceleración si estamos en la segunda ley de Newton? Bueno, la sumatoria de las fuerzas en Y es 0 porque el bloque no se acelera a lo largo del eje Y. Es decir, no hay movimiento del bloque a lo largo del eje Y. El bloque se mueve pero a lo largo del eje X. O sea, a lo largo del eje horizontal. Por lo tanto, como el bloque no se mueve en esta dirección vertical, sino que en dirección horizontal, entonces la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje Y? Pues tenemos la normal hacia arriba, que es positivo, menos el peso hacia abajo, entonces que es negativo. Normal menos peso es igual a 0. La normal es igual, el peso que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. Y la normal ya sabemos entonces que el peso es igual a la masa por la gravedad y sustituimos peso igual a masa por gravedad. Por lo tanto, la normal nos queda que es igual al peso, es decir, que es igual a masa por gravedad. Ahora que conocemos esto, podemos sustituir este valor de masa por gravedad, que es igual a la normal, aquí. Entonces, en vez de normal, vamos a poner masa por gravedad. Sustituimos y nos queda aceleración es igual a fuerza menos coeficiente de fricción estática, en vez de normal colocamos masa por gravedad, dividido entre m. Una vez que ya tenemos la ecuación planteada, entonces colocamos los datos. Aceleración es igual, ¿cuál es la fuerza? 50 newton, porque así nos dice el problema, menos el producto de estas tres variables que hay aquí, que es el coeficiente de fricción estática por la masa por la gravedad. ¿Cuál es el coeficiente de fricción estática? 0.3. ¿Cuál es la masa del bloque? 10 kilogramos. ¿Cuál es la gravedad? 9.8. Y eso dividido entre la masa, que son 10 kilogramos. Esto nos daría entonces aceleración igual 50 newton menos 0.3 por 10 por 9.8 nos da 29.4 newton. ¿Por qué newton? Porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado ya sabemos que es newton. Y esto dividido entre 10 kilogramos. Hacemos la operación, 50 newton menos 29.4 newton nos da 20.6 newton. Y esto dividido entre 10 kilogramos y 20.6 newton entre 10 kilogramos nos da 2.06 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración con la que este bloque sale en movimiento hacia la parte derecha, entonces es de 2.06 metros por segundo al cuadrado. Muchas gracias.